Hace muchísimos años, mi familia y yo vivíamos en el campo, cuidando fincas de gente muy adinerada. Mis padres eran trabajadores bien dedicados. Mi papá se encargaba de los jardines y de los carros, y mi mamá limpiaba la casa grande y cocinaba para los dueños cuando venían los fines de semana. A cambio, nos dejaban vivir en una casita pequeña que estaba junto al terreno principal. No teníamos lujos, pero tampoco nos hacía falta nada. Recuerdo que me encantaba correr por el jardín y nadar en la piscina cuando la casa quedaba vacía. Era un mundo enorme y silencioso donde parecía que nada malo podía pasar. Pero yo no sabía que ese lugar, que parecía tan bonito, también guardaba secretos bien oscuros. Los patrones llegaban de vez en cuando. Era un matrimonio de gente con mucho dinero y de ciudad. Él, un hombre de mirada bien seria, de traje y ropa siempre impecable y una forma de hablar bien imponente. En cambio, ella era un poco más reservada y siempre era bien amable con mis papás. Yo solamente era un adolescente, pero recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi de cerca. Fue durante una fiesta de cumpleaños de su hijo. Mi mamá me pidió que llevara una bandeja de comida al cuarto del patrón. Cuando entré, él me saludó con una sonrisa, me hizo unas preguntas X ahí y me dijo que yo era un chico muy educado. No le di importancia y nada más le dije, muchas gracias, señor. Pasaron algunas semanas y yo no lo volví a ver. Hasta que un día ellos regresaron para pasar un fin de semana largo ahí en la finca. Mi mamá me pidió que le ayudara en la casa grande y me tocó llevarle el desayuno al patrón. Llegué con la bandeja a su habitación y como tenía las dos manos ocupadas, pues no tuve cómo llamar a la puerta. Así que le dije que estaba ahí ya con el desayuno listo. Y ese señor, o sea, el jefe, me pidió que pasara. Apenas entré a la habitación, lo primero que vi fue a él sin ninguna tan sola prenda encima, amigos, y estaba ahí en la cama. Él se hizo como que se tapó y hasta me pidió disculpas, pero era demasiado evidente que él quería de que yo lo viera. Mientras tanto, su esposa sí estaba en la habitación, pero estaba en el baño, porque yo escuché como que se estaba duchando. Después de eso, él me recibió la bandeja, amigos, pero no desaprovechó la oportunidad para insinuarse. Yo me quedé como confundido y yo no sabía qué hacer. Me tomó del brazo y me dijo que me acercara. O sea, yo por miedo y respeto le hice caso, pero nada más pude ver un poco más de cerca lo que él intentaba esconder. Pero bueno, fíjense que en realidad no pasó más nada ese día. Después salí de ahí y me quedé pensando en lo que le había visto al patrón, porque en realidad es que yo nunca había visto a un hombre así. Total, así pasó ese día y al día siguiente mi mamá nuevamente me hizo ir a ayudarle a la casa grande y esta vez me mandó a llevarle el almuerzo. Él se encontraba solo en el estudio. Cuando yo llegué, me hizo pasar y luego cerró la puerta y le puso llave. Prácticamente sin decir nada más, fíjense que me quitó la bandeja de las manos, la colocó ahí en una mesa que había en el estudio, amigos, y nada más me dijo de que no hiciera ruido, que no dijera nada. Yo estaba así bloqueado, amigos, estaba paralizado. Ya sabía que lo que iba a pasar no era nada bueno. Y efectivamente, estando ahí detrás de la puerta del estudio, él se acercó y me comenzó a besar. Y comenzó así como a explorarme, amigos, por todas partes. Miren, yo estaba tan asustado
que yo sentía como que hasta me costaba respirar. Yo solamente estaba ahí aguantando y no veía la hora de salir ahí, amigos. En realidad, esa primera experiencia que prácticamente yo tuve, sí me dio como demasiado asco. Con solo recordarlo me da como repulsión. Eso fue horriblemente feo, amigos. Cuando terminó, él mismo comenzó a acomodarme la ropa y luego me dijo que me quedara calladito, que si llegaba a hablar o si decía algo, mis papás se iban a quedar sin trabajo y sin casa. Oigan, salí de ahí hecho un mar de lágrimas y a escondidas de mi mamá me fui para mi casa y me puse a llorar, amigos. Mientras tanto, yo pensaba en por qué ese señor me había hecho esas cosas si yo nunca le había hecho nada malo a él. Yo no entendía lo que había pasado. ¿Y saben qué era lo peor de todo, amigos? Yo no podía decir absolutamente nada a mis papás. Ellos todo el tiempo hablaban maravillas de su jefe, decían que gracias a ellos teníamos techo y que teníamos comida. Y yo lo único que quería, amigos, era protegerlos. Así es que prácticamente me guardé ese secreto por años. El tiempo pasó y lo que al principio fue miedo se convirtió en una rabia, amigos, en un rencor horrible. Aprendí a fingir que todo estaba bien delante de mis papás, aunque yo por dentro me sentía súper roto. Cada vez que el patrón venía, yo buscaba cualquier excusa para no acercarme a esa casa grande. Mis papás pensaban de que yo era perezoso, pero la verdad era que yo solamente quería estar lejos de ese señor. Un día todo cambió. El hijo mayor de los patrones, que ya era como un joven adulto, descubrió lo que estaba pasando. Yo no sé cómo explicarlo, pero su reacción, amigos, de verdad que me marcó. No me gritó, no me juzgó, me dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Tú no tienes la culpa de esto que sucedió. Fue la primera vez que alguien lo dijo en voz alta. Esa misma noche hubo una fuerte discusión en la casa grande. Escuché gritos, llantos y después silencio. A la mañana siguiente, el patrón me evitó por completo, amigos. Ya nunca volvió a hablarme. Y yo tampoco quise mirarlo. Con el tiempo, mis papás consiguieron otro empleo y por fin nos mudamos de ahí. Ellos nunca supieron la verdad. Y ahora decidí contarles esta historia acá en el canal de Carlos, no para revivir el dolor, sino para soltarlo. Por mucho tiempo creí que mi silencio había sido cobardía, pero entendí que solamente era un chico, un adolescente asustado que intentaba proteger a su familia. Esa experiencia me marcó, me cambió también. A partir de ahí, aprendí a desconfiar, a leer las intenciones detrás de esas sonrisas de algunas personas y a valorar un poco más la libertad. Pero también me enseñó a que no todos los secretos merecen quedarse guardados. Algunos pesan tanto que solo se alivian cuando los compartes. No volví a saber ya nunca más nada de ese señor. A veces yo me pregunto si él todavía se acuerda de mí o si su conciencia lo persigue. Pero lo cierto es que aunque intentó romperme, no lo consiguió del todo. Hoy puedo hablar de esto sin ningún miedo, sin vergüenza, con la tranquilidad de saber que el poder no siempre gana. Oigan, que contar esto no es para nada fácil, como se lo pueden imaginar. Muchos van a pensar y me van a decir, mira, solamente olvídalo. Eso fue hace mucho tiempo. Pero cuando guardas un secreto así, prácticamente se queda contigo para toda la vida. No importa cuántos años pasen, lo que sí cambia es la forma en cómo uno enfrenta esas situaciones. Yo elegí enfrentarlo hablando, porque sé que allá afuera hay muchos que vivieron algo parecido a esto que yo viví y no se atreven a decirlo.
A veces cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esa finca, los árboles, el ruido del viento y aquella casa enorme donde todo parecía perfecto. Pero ahora, a mis 42 años de edad, ya no me duele recordar. Muchas gracias, Carlos, por permitirme contar mi historia. Y bueno, amigos, aquí les queda el relato de ahora. Recuerden por favor suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho, nenes. Y cuéntenme en los comentarios por favor qué opinión o qué les ha parecido este relato. Gracias a todos los que se quedaron viendo todo este video y pues nada más les queda por ahí, nenes. Nos vemos en el siguiente video.